Plan de rendición de Zelensky. Sí, demoledores. Plan de rendición de Zelensky. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Zelensky habría materializado la frase famosa, célebre, de San Lupo de Troyes, cuando acorralado por las tropas de Atila el Uno, capituló y determinó comenzar la colaboración con el propio Atila. De la misma forma, Zelensky ya habría generado un plan de rendición para Ucrania, pero manteniendo todos sus privilegios personales. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 260 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden ayudarnos con el like contra la censura. Comenzamos con mucha demora por la eliminación de un tweet a partir del cual pudimos determinar la existencia de este plan, pudimos recogerlo de alguna manera a través de la máquina del tiempo y comenzamos con esta transmisión más que especial en la cual vamos a presentar el plan de rendición de Zelensky según fuentes ultra secretas ucranianas. Atención a esto, ucranianas. Esta historia comienza así, demoledores, por Polonia, nada más y nada menos, por Polonia, ya que el día de ayer, atención a esto, el día de ayer, muy extrañamente, de forma muy sospechosa, llamativa, el primer ministro de Polonia, aquí en la imagen a la derecha, realizaba las siguientes declaraciones. Atención a esto. There is a good chance. There are many signs indicating that the Russian-Ukrainian war. There is a good chance. There Bueno, are por many signs alguna razón indicating no that the está apareciendo Russian-Ukrainian el war may audio at de least be. la declaración. Un segundo, demoledores, ya lo... Bueno. Ay, el vivo. Por alguna razón no está apareciendo el audio de la declaración por aquí. Quizás en la pantalla de ustedes. Sí, pero bueno, en definitiva, presentamos sencillamente la imagen y yo los participo de la declaración del día de ayer de Good chance. el primer There are many ministro signs. de There is a good chance. There Polonia, are el many señor signs Donald indicating Tusk, that the quien Russian-Ukrainian war ayer may at least be suspended in the near future. presentaba una But idea this does not change our verdaderamente situation in any way. llamativa, Poland must be diciendo ready to defend itself en los regardless of próximos developments días on the Russian-Ukrainian front. vamos a And we cannot presenciar waste a single hour or a muchas day in this race to situaciones build a modern army. sorpresivas en Ucrania, posiblemente algunas situaciones definitorias, y frente a esto los polacos no podemos abandonar la preparación de nuestro ejército, y después recomenzaba con el hilo de su propio discurso, pero llamaba la atención, generaba sorpresa esto de aquí a unos días vamos a presenciar en Ucrania situaciones definitivas tendientes hacia hacia la suspensión, ahora recuerdo de memoria efectivamente, hacia la suspensión de la guerra. Bueno, Tusk efectivamente participa y participó en muchísimos encuentros de alto rango con las autoridades de la OTAN, de Estados Unidos, de Europa, de Ucrania, con lo cual aparentemente aparecía o aparecen al tanto de algo. Cuando presenciaba esto, ayer por la noche, llamaba mi atención, pero lo abandoné por un momento, hasta que recorriendo la prensa ucraniana, de repente alguien más, un periodista ucraniano,
ultranacionalista, antirruso, sin ninguna sospecha de simpatías por Putin, recogía esto, evidentemente con la misma sensación nuestra, la de sorpresa, de por qué esto llamativo, y comenzaba a deliberar sobre el posible significado de estas declaraciones y los posibles escenarios a partir de esto. Aquí en pantalla la página de Twitter, de Leonid Ragozin. Leonid Ragozin, un periodista ucraniano, nacionalista, antirruso, citando efectivamente a Donald Tusk: hay muchas posibilidades y hay muchas señales. Bueno, esto textual, quería presentar esto en video, lamentablemente no apareció el audio, pero aquí aparece una parte de su declaración, esto sí textual: hay muchas posibilidades y hay muchas señales de que la guerra ruso-ucraniana al menos se suspenda en un futuro próximo. Pero esto no cambia nuestra situación en absoluto, y ahí sí recomenzaba su discurso sobre la preparación militar de Polonia ante el futuro y la amenaza rusa y todas esas estupideces propias de un antirruso como Donald Tusk. Pero lo importante es esto: hay muchas posibilidades y muchas señales de que la guerra ruso-ucraniana al menos se suspenda en un futuro próximo. Y así Leonid Ragozin comenzaba a deliberar sobre esto. ¿Por qué dice esto ahora? Algunas conjeturas. Número 1. La situación se desarrollará muy rápidamente en el frente después de Pokrovsk y Konstantinivka. Ya está presentando un periodista nacionalista ucraniano la situación después de Pokrovsk y Konstantinivka, dando por sentado la caída de ambas ciudades, o incluso antes, una vez que los rusos superen la línea Rusin-Yar-Potlapka y avancen hacia el norte a través de la campiña al oeste de Kramatorsk-Sloviansk. ¿Por qué entonces la primera conjetura de Ragozin? ¿Por qué estas declaraciones tan extrañas de el primer ministro polaco Tusk? Bueno, en primer lugar, por el temor a la caída inminente de Pokrovsk y de Konstantinivka poco tiempo después. Sin dudas, esto determina todo el escenario, tanto en Ucrania como en la OTAN, en la relación entre Rusia y Estados Unidos, el frente de batalla y, en ese contexto, el punto de encuentro, el punto clave en este momento del desarrollo de las operaciones militares en Pokrovsk. Todo esto, todas estas idas y vueltas, este plan de Zelensky, los planes de Rusia, los planes de Estados Unidos, Europa, todo en última instancia responde al desarrollo del día a día de las operaciones militares. Por cierto, muy por encima podemos presentar el mapa con la situación actual, insostenible para Ucrania, especialmente en la zona de Pokrovsk. No voy a abandonar el tema de esta transmisión, el plan de Zelensky, pero como el primer escenario y el contexto general, simplemente quiero una mirada del mapa por esto de aquí, a propósito de Pokrovsk, lo dicho por el periodista Ragozin. Atención a esto, confirmado. Ya no una operación de unidades de exploración como aquella de la semana pasada, la recuerdan, una camioneta ucraniana recorriendo una calle en el interior de Pokrovsk y de repente soldados rusos apostados en algún lugar secreto los ametrallan. Esto lo documentan los drones rusos revoloteando alrededor de Pokrovsk, y a partir de entonces presentábamos la porosidad de las defensas ucranianas en Pokrovsk, todavía sin la penetración de las tropas rusas, pero sí con huecos y a través de esos huecos el ingreso de unidades de exploración rusos para generar emboscadas de este tipo, de unidades de 3 o 4 soldados. Bueno, hoy ya no. Hoy ya las tropas rusas
como vaticinábamos la semana pasada, pudieron capitalizar esa porosidad, capitalizaron esos huecos y realizaron una ruptura formalmente, en términos militares, de las defensas, con combates en este momento ya en la zona central de Pokrovsk. Esto es una cosa impensable para los occidentales. Claro, nosotros presentábamos esto desde hace mucho tiempo, pero la guerra de desgaste, recuerden, está caracterizada por esa dinámica. Avances muy pequeños o incluso nulos durante muchísimo tiempo y de repente la ruptura del frente y a partir de ahí la caída de toda una unidad defensiva. Bueno, finalmente los rusos capitalizaron la situación defensiva deficiente de Ucrania y ahora ya en el centro de Pokrovsk los combates no solo de unidades de exploración, sino de las propias tropas rusas sustentadas en esta operación de avance. Bueno, esta es la situación, nada más y nada menos. Solo lo quería presentar por aquí, bueno, además los imágenes de Pokrovsk destruida, muchas de estas cosas, por aquí algunas imágenes más también, con mucho cuidado. Bueno, ahí no voy a presentar esto porque van a aparecer muchos cuerpos, muchos cadáveres. Esta es la situación número 1, posibilidad entonces de que las palabras de Tusk, esto de aquí a poco el conflicto suspendido, posibilidad entonces de una referencia a esto, sin dudas. Ahora, solamente esto, difícil. Segundo elemento de esta reflexión, estas conjeturas de Ragozin, por aquí. Punto 2. Si me ayuda. Por aquí. Ahora sí, en español. Bueno, no quiere realizar la traducción al español. ¿Qué día hoy? Ahora sí, al fin, mamita, con la técnica hoy. Segundo elemento conjetural de este periodista. Zelensky podría estar buscando activamente una salida, como lo sugiere su intento de consolidar el aparato de seguridad que necesitará cuando Ucrania acepte lo que muchos considerarán una capitulación. Una vez más, ¿por qué dice esto ahora? Esta es la pregunta de Ragozin. Primero, la situación se acelerará en el frente de Pokrovsk y Konstantinivka, número 1. Número 2, Zelensky podría estar buscando activamente una salida, como lo sugiere su intento de consolidar el aparato de seguridad que necesitará cuando Ucrania acepte lo que muchos considerarán una capitulación. También es posible que, por el contrario, según una vez más Ragozin, también es posible que, por el contrario, sean sus adversarios respaldados por Occidente quienes busquen una salida mientras ven a Zelensky como un obstáculo. La naturaleza de su conflicto aún no se ha revelado. Entonces, dos posibilidades. Zelensky ya mismo preparando este plan de salida. Y tercera posibilidad, la remoción de Zelensky desde Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estas extrañas, llamativas palabras de Tusk? Por la situación en el frente, número 1, por un posible plan de salida, número 2, o número 3, por la posible expulsión de Zelensky por los Estados Unidos. Sobre Pokrovsk, sobre la situación militar, ya presentamos algo. Deliberemos entonces sobre este posible plan de salida. Y atención respecto a esto, a lo publicado el día de hoy, nada más y nada menos que por otra ucraniana, directora de una de las agencias anticorrupción de Ucrania también,
nacionalista, antirrusa, comprometida con Ucrania, ninguna sospecha de simpatía por el Kremlin, pero atención a su publicación del día de ayer sobre esto. La señora Daria Kalienuk, podemos presentar primero la página de Twitter de esta señora como una demostración de su lugar, de su posicionamiento. Esta Daria Kalienuk, aquí la traducción de esto, directora ejecutiva en la Agencia Anticorrupción de Ucrania, cofundadora de otro proyecto, Centro Internacional Anticorrupción, movilizando al mundo para la victoria ucraniana. Y esto de aquí, Centro de la Acción Anticorrupción. Combatimos la corrupción política de gran escala en Ucrania, monitoreo de las finanzas públicas, lucha contra el blanqueo de capitales y recuperación de activos. 12 años construyendo la lucha contra la corrupción en Ucrania y el Estado de Derecho en, no Australia, esta es una mala traducción, evidentemente, construyendo esto en UA, eso lo escrito por ella, y la traducción de el navegador Australia, pero no Australia, sino UA en el sentido de Ucrania. 2 años y medio de incidencia global para lograr la victoria no de Australia, sino de Ucrania, Kiev, Ucrania. Esta señora, y atención a la portada de su Twitter, Ucrania a la OTAN ya. Más claro que esto, imposible. Bueno, esta señora el día de hoy presentaba lo siguiente respecto a esta segunda posibilidad de un plan de salida de Zelensky. Atención, aquí en Facebook. Comienza Daria con la siguiente reflexión sobre el proyecto de ley del gobierno de Zelensky para la modificación de las agencias anticorrupción. Recuerdan la semana pasada el escándalo, Zelensky presentó un proyecto para la modificación de las agencias de corrupción y que comenzasen directamente a responder al fiscal general a cargo de Zelensky, ¿sí? Subordinado a Zelensky, y que no respondan, como hasta ahora, a la Unión Europea. Las agencias estas anticorrupción fueron establecidas por la Unión Europea. La Unión Europea determina, como condición para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, la Unión Europea también determina el nombramiento de sus directivos. Estas agencias comenzaron algunas acciones contra Zelensky, encomendadas por Europa como parte del movimiento de Europa hacia un ataque contra Zelensky, ¿sí? Hacia la remoción de Zelensky. Zelensky entonces presentó este proyecto de ley, el Parlamento acompañó con su voto, Zelensky lo promulgó y hasta hace unas horas este proyecto de ley determinaba que esas agencias anticorrupción ya no respondían al extranjero, sino que respondían al propio gobierno de Zelensky, con lo cual podía Zelensky desactivar cualquier posibilidad de una investigación por corrupción contra su gobierno y por sobre todas las cosas contra él mismo. Entonces comienza Daria Kalienuk con esto. El productor clave de este proyecto, al igual que de todas las decisiones sensibles, fue el jefe de la oficina presidencial, Yermak, ¿sí? Con una cita de un periódico, recreando el escenario del calendario de la operación especial para neutralizar la NABU y el SAPO. O sea, esos son los dos nombres de las agencias anticorrupción, que como comienza Daria Kalienuk, básicamente responsabilizando a Yermak de haber presentado este proyecto contra las agencias de corrupción o para la captura por parte del gobierno de Zelensky de las agencias de corrupción. Esto no lo habría determinado Zelensky, sino de alguna manera Zelensky para muchos representa una marioneta de su segundo, Andrei Yermak. Él es el presidente, el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y todos los ministros en una sola persona. Él, en cuanto a Yermak, en referencia a Yermak, describió a Yermak como uno de los diplomáticos en un gran artículo de retrato del Financial Times, publicado la semana pasada, en el pico del ataque de Yermak contra el NABU y el SAPU, las agencias anticorrupción. En el mismo artículo describe la fuente del poder antinatural de Yermak
su influencia absoluta en Zelensky y su completa intervención en todas las áreas de la vida del presidente y del país. Según aquel artículo del Financial Times de la semana pasada, aquí lo presentamos, Yermak determinaba todo como, de alguna manera, el titiritero, y Zelensky simplemente responde a las órdenes de Yermak, y habría entonces presentado y promulgado el proyecto de ley contra las agencias de corrupción por orden de Yermak. Citando ese artículo, duermen uno al lado del otro en un búnker que los protege contra los ataques aéreos rusos que se han intensificado desde la primavera de este año, ¿sí? Ahora bien, ahora comienza el análisis de esta señora sobre Yermak y Zelensky y este plan. Atención. Obviamente, la mayor amenaza para Yermak es la pérdida de Zelensky como presidente. Claro, si Zelensky responde a todas sus órdenes, si de repente Europa, Estados Unidos, la OTAN determinan la salida de Zelensky, Yermak abandona inmediatamente su posición de poder. Lógico. Por lo tanto, así el artículo de Daria Kalienuk, por lo tanto, es vital para Yermak, en caso de elecciones que no se puedan evitar tras el posible congelamiento de la guerra, lo siguiente. Número 1, convencer al presidente de postularse para un segundo mandato. Número 2, organizar las elecciones de tal manera que Zelensky gane definitivamente. Acá, Kalienuk está presentando como inevitable elecciones, después el congelamiento de la guerra, otra vez lo del congelamiento de la guerra, recogiendo las palabras de el primer ministro polaco Tusk, y después de eso querría Yermak, a través de Zelensky, una segunda candidatura de Zelensky, para eso necesario el convencimiento de Zelensky, y generaría Yermak elecciones obviamente amañadas, obviamente manipuladas, para una victoria de Zelensky. Y atención al resto de esto. Para esto, la forma más fácil de hacerlo es convertir a Ucrania de la democracia a la autocracia. Bueno, esta es una señora comprometida con el nacionalismo ucraniano, la guerra contra Rusia. Para ella, Ucrania ahora una democracia, y estas elecciones manipuladas generarían de alguna manera una transformación de Ucrania hacia una autocracia. Yo caracterizaría a Ucrania ya mismo como una autocracia desde hace tiempo, pero bueno, según esta señora, la forma más fácil de hacerlo es convertir a Ucrania de la democracia a la autocracia. Por lo tanto, mientras Yermak conserve una influencia absoluta en Zelensky, continuará tratando de poner a todo el país a todo el país, o de utilizar a todo el país solo para que Zelensky permanezca en el poder. Bastante mala la traducción de YouTube. Si el precio de esto es el fracaso de la integración de Ucrania a la Unión Europea y la ayuda de Occidente, eso no es un problema. Vamos a realizar una traducción de esta frase en un traductor un poco mejor que esta porquería de Facebook, porque quiero la... acá, ahora sí. Ahora sí, bien traducida esta frase del ucraniano. No me sorprendería que Yermak aceptara un compromiso perjudicial para nosotros con los rusos, nosotros los ucranianos. Tengan en cuenta que la semana pasada las negociaciones con los rusos en Estambul estuvieron completamente bajo el control de Yermak y su fiel secuaz Umerov. Por lo tanto, mientras Yermak mantenga una influencia absoluta sobre Zelensky, seguirá intentando traicionar a todo el país
con tal de mantenerse en el poder. Si el precio es el fracaso de la integración europea y la ayuda a Occidente, no importa. No me sorprendería, ahora de nuevo, que Yermak aceptara un compromiso perjudicial para nosotros con los rusos. Tengan en cuenta que la semana pasada las negociaciones con los rusos en Estambul estuvieron completamente bajo el control de Yermak y su fiel secuaz Umerov, que están negociando ellos dos con los rusos bajo la atenta mirada de Erdogan. ¿Qué están negociando? Perdón, ¿qué están negociando ellos con los rusos bajo la atenta mirada de Erdogan? Es una gran incógnita. Traducción de todo esto. Hoy no nos está ayudando la técnica. Realmente queríamos presentar un video, no apareció el audio, ahora la traducción de Facebook muy mala del texto. Pero ¿cuál es la idea de esta señora nacionalista ucraniana, directora de una de las agencias anticorrupción? Básicamente, Yermak determina los pasos de Zelensky. Si Zelensky abandona el poder, entonces Yermak naturalmente abandona el poder también. ¿Qué está pergeñando Yermak entonces? Una candidatura de Zelensky a un segundo mandato y unas elecciones amañadas, unas elecciones manipuladas. Nada nuevo en Ucrania ni en el este de Europa. Y esto a costa aún, según esta señora, según Daria Kalienuk, esto a costa aún de una rendición contra Rusia y a costa de rechazar el ingreso a la OTAN y del ingreso de Ucrania a la Unión Europea, con lo cual capitularía Ucrania en todas estas cuestiones, el ingreso a la OTAN, el ingreso a la Unión Europea, lógicamente en las cuestiones ligadas al territorio también, en las cuestiones territoriales, y todo esto con la condición la condición de parte de la candidatura de Zelensky y su victoria para la consecución de un segundo mandato. Según esta señora, el hecho de que Yermak haya participado en las negociaciones en Turquía, primero a solas con Erdogan y después con Erdogan y con los rusos, estaría de alguna manera presentando un indicio de estas negociaciones secretas. ¿Sí? Nada más y nada menos que eso. Aquí, por ejemplo, imágenes de la propia prensa ucraniana, nuevamente. Atención a esto. Aquí, perdón, no esto. Esto de aquí, claro. Radio Liberty, nada más y nada menos, financiado por Estados Unidos, Yermak y Umerov se reunieron con Erdogan y discutieron las conversaciones de paz entre los líderes. Atentos a esto. Esto es una posibilidad real. Un intento de Zelensky, impulsado por Yermak detrás suyo, de una negociación con Rusia para la rendición de Ucrania, esto mediado por Erdogan, y en esa negociación capitularía Ucrania en todos los puntos requeridos por Rusia, pero podrían Zelensky y Yermak presentar una candidatura a un segundo mandato y después, con alguna ayudita, fraude básicamente, generar una segunda gestión para Zelensky, manteniendo lógicamente todos los miles de millones de dólares robados por este señor, sus privilegios y su posición cada vez, por cierto, más autocrática, más autoritaria, más dictatorial. Van abandonando cualquier pátina, cualquier maquillaje de democracia, los ucranianos cada vez más rápido, cada vez de forma más evidente. Fraude en las elecciones, capitulación ante Rusia, represión de los sindicatos, de los partidos políticos opositores, de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo achacado a Putin, hecho en realidad en Ucrania. Por aquí, por ejemplo, más información sobre los medios
sobre la situación de Yermak y Zelensky, esto también del ucraniano. Estuvimos recorriendo mucho algo bastante difícil porque con el idioma ucraniano y los navegadores no siempre, las traducciones automáticas no siempre todo tan entendible. Pero bueno, nosotros con este trabajo asumido aquí de el Pravda, la publicación más popular de Ucrania, quién y cómo implementó la operación especial para destruir la independencia de la NABU y la SAPO, las agencias anticorrupción, y a quién presentan aquí a Zelensky, bueno, está el periodista en el medio, y a Yermak como responsable de todo. Y por aquí también, acompañando esta hipótesis de Yermak pergeñando este plan de capitulación de Zelensky, aquí lo reseñado la semana pasada, esta columna del Financial Times con un perfil sobre Yermak, el poder polarizador de Andrei Yermak, el otro líder ucraniano en tiempos de guerra, la mano derecha del presidente Zelensky, alimenta las preocupaciones sobre el creciente autoritarismo, más en el mismo sentido, muchos indicios hacia esta salida de Zelensky con una capitulación, pero manteniendo los privilegios. ¿Por qué el apuro? Bueno, por lo mostrado antes en el mapa, el avance sobre Pokrovsk, y a partir de ahí comenzará una flor en términos militares, ¿sí? Presento una vez más el mapa. Una vez caída Pokrovsk, además de el avance, lógicamente, desde el eje de Konstantinivka hacia Kramatorsk y Sloviansk, desde aquí, desde Pokrovsk, Minorad, todo este eje, todo este conglomerado urbano, va a comenzar desde aquí una flor en el sentido de un avance en múltiples direcciones, no solamente hacia el resto hacia el resto del Donetsk, sino por sobre todas las cosas hacia Zaporizhia en una zona ya casi sin defensas, ¿sí? A diferencia del Donetsk, con defensas construidas a lo largo de casi 10 años, desde 2014, el comienzo de la guerra en su forma abierta, en su faceta abierta, ¿sí? La guerra en realidad, este conflicto comienza mucho antes, lógicamente, con la expansión de la OTAN. Pero esto militarmente está determinando el apuro de Zelensky y por ende el plan para la rendición y un segundo mandato. Ahora bien, recordemos las palabras de el periodista Ragozin, ¿sí? Una vez más, por aquí las presentamos. Esta es una de las posibilidades, este plan de Zelensky, pero la tercera posibilidad, ¿sí? La tercera posibilidad aparece en la remoción de Zelensky por la fuerza, o mejor dicho, por orden de sus amos, y no del amo directo Yermak, sino del amo superior de los Estados Unidos y de Europa. Esto de Tusk está al tanto de las conversaciones secretas en curso que podrían estar teniendo lugar fuera del ojo público, lo cual sería lógico y prudente. ¿Qué conversaciones? Bueno, nada más y nada menos que esto. Conversaciones para la expulsión de Zelensky, no por su propio plan de salida, ¿sí? Esta rendición con el mantenimiento de sus privilegios, sino una rendición con una patada en el culo, básicamente, y probablemente con su final político y quizás algo más, su final personal también, porque recuerden que no lo quiere nadie este muchacho. Los rusos naturalmente no, los ucranianos tampoco, y los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, incluso israelíes, están conscientes de la cantidad de secretos de este señor, de la cantidad de secretos conocidos por este señor sobre los servicios de inteligencia británicos, los servicios de inteligencia estadounidenses, los servicios de inteligencia israelíes, todas las barbaridades hechas por ellos, con el aval de Zelensky, con el consentimiento o con el conocimiento de Zelensky, de repente en las manos de este señor para una denuncia pública. Por ende,
muy probablemente su final político podría determinar también su final personal, con alguna ventana abierta por ahí, algún balcón peligrosamente dispuesto, una caída sorpresiva. ¿Por qué no una sobredosis? Si este señor adicto, ya sabido por todo el mundo. Atención a esto, The Cradle, de medio crítico británico. Estados Unidos y Reino Unido mantienen conversaciones secretas con funcionarios ucranianos para reemplazar a Zelensky. Informe. 3 años después del inicio de la guerra con Rusia, el presidente ucraniano ha visto cómo su suerte cambiaba en medio de grandes pérdidas humanas en el campo de batalla y de intensos ataques rusos. Este siempre el contexto, el retroceso de las tropas ucranianas, y esto va acelerando los procesos políticos, acelera el plan de Zelensky de salida y acelera la posibilidad de salida de Zelensky por orden de Estados Unidos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SBR, ha revelado que funcionarios estadounidenses y británicos mantuvieron recientemente una reunión en los Alpes con altos funcionarios ucranianos para discutir la posibilidad de reemplazar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según una declaración a la que tuvo acceso TASS, una prensa rusa, en la reunión participaron, atención a esto, el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrei Yermak, quizás jugando a dos bandas, Yermak, con el plan de salida de Zelensky, y por otro lado con la posibilidad de su remoción directamente y él todavía manteniendo el poder. Posible. Posible también que alguna de estas conjeturas falsa. También. El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, el carnicero, mamita, qué reunión, Yermak, Budanov, y el ex comandante en jefe del país, actual embajador de Ucrania en Londres, Valery Zaluzhny. ¡A la pelota! ¡Uf! 3 bebés de pecho deliberando sobre la posible remoción de Zelensky, según este informe. Los estadounidenses y los británicos anunciaron su decisión de proponer a Zaluzhny a la presidencia de Ucrania, y Yermak y Budanov saludaron con un gesto de la mano mientras obtenían la promesa de los anglosajones de permitirles conservar sus puestos actuales, atentos, y de tener en cuenta sus intereses al tomar decisiones sobre otros asuntos de personal, informa TASS. Bueno, esta es la otra posibilidad, ¿sí? La remoción de Zelensky. Mientras tanto, y por cierto, recuerden, demoledores y demoledoras, ayudarnos con el pulgar arriba. ¿Qué tal hasta ahora? Qué poquito. Queridos demoledores, ayúdennos contra la censura, por favor, con el pulgar arriba. 1200 demoledores conectados, menos de 700 likes, así que la mitad de ustedes todavía sin el pulgar arriba, ayúdenos, por favor, indispensable para la difusión de nuestros análisis críticos y por ende para la lucha contra la censura permanente en esta plataforma. Bueno, mientras tanto, en Ucrania y en la política interna en Ucrania, hoy el Parlamento ucraniano, la Rada ucraniana, debía determinar si rectificaba, si abandonaba la ley aprobada la semana pasada contra las agencias de la Unión Europea, en realidad, contra las agencias anticorrupción impuestas por la Unión Europea, este proyecto de Zelensky para conquistar el control de estas agencias y que no pudieran entonces comenzar investigaciones contra su persona, que no pudieran comenzar investigaciones contra su círculo íntimo. Bueno, como esto generó muchas repercusiones en los medios occidentales, en la propia Unión Europea, en Estados Unidos, muchas críticas, protestas orquestadas obviamente por esa red de agencias de promoción, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, bueno, todo el aparataje de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN en Ucrania comenzó a machacar con este ataque contra la democracia en Ucrania, ¿sí? En contra de la ley de Zelensky. Zelensky, frente a estas amenazas, rectificó y presentó un segundo proyecto de ley, presentó un proyecto de ley
para, de alguna forma, restablecer el control europeo de estas agencias. En realidad, en otro contexto, la ley de Zelensky, aprobada por el Parlamento, de expulsión del control europeo de estas agencias, respondería, en otro contexto, al interés nacional de Ucrania. ¿Con qué derecho la Unión Europea genera instituciones para el control de la corrupción en Ucrania y determina sus directivos y contra quién comienza investigaciones y contra quién no comienza investigaciones? Esto, obviamente, una forma de intervención de la Unión Europea en los asuntos internos de Ucrania. Pero claro, Zelensky no quería la toma de control de estas agencias por amor a la patria o porque quería la expulsión de los europeos o los estadounidenses. De hecho, Zelensky protagonizó una entrega total y absoluta de la soberanía de Ucrania a los grandes poderes occidentales. Zelensky solo quería el control de estas agencias porque no quiere desactivar las investigaciones por corrupción contra su gobierno, con la acusación del robo de por lo menos 10.000 millones de dólares en los dineros enviados para armas, pero después metidos en su bolsillo. Bueno, hoy entonces la Rada ucraniana, el Parlamento ucraniano, debía deliberar sobre el segundo proyecto de ley de Zelensky, rectificando, ¿sí?, abandonando el primer proyecto, rechazando el primer proyecto y restableciendo el poder europeo sobre, el control europeo sobre estas agencias. Y más allá del resultado, ahora vamos a presentarlo, generó muchísimo revuelo esto, porque, bueno, primero Zelensky, esto para Zelensky determinaba una pérdida de poder. Primero la entrega de un proyecto, su votación, y después por orden de sus líderes europeos debía rectificar frente a sus propios legisladores en el Parlamento, ¿sí? Y comenzaron, además, acusaciones cruzadas entre la oposición, cada vez más acosada, por cierto, por el gobierno de Zelensky, los propios diputados de Zelensky. Y atención a esto, esta es la discusión de hoy, ahí Umerov, adelante. Esta es la discusión de hoy sobre este proyecto, directamente en este marco de corruptela, intrigas, dimes y diretes, jugarretas, política interna, politiquería. Comenzaron a los golpes los propios diputados o parlamentarios de la Rada ucraniana. Atención aquí, abajo, desciende uno y lo llama al otro. Ahí abajo el de remera oscura, a la derecha, ¿sí?, desciende por las escaleras, uno de los diputados, y lo llama al otro, vení, vamos afuera, vamos afuera. Lo quiere, ¿no? Lo quiere boxeado, lo quiere afuera para machucarlo a golpes. Y el otro, el diputado de la izquierda, de remera blanca, por cierto, Zelensky determinó la moda de la gente vestida con remera, con camiseta, con chomba, con sudadera, como la llaman en sus países. En mi país la llamamos remera. Esto de una sesión parlamentaria de los diputados vistiendo una remera de entrecasa. Es una remera para el gimnasio, amigo, ¿no? Para una sesión de diputados. Los dos, el de la derecha y el de la izquierda. Bueno, el de la izquierda responde como, no, qué pelear, qué afuera, nada, ¿no? Como así, como salí de acá. Y entonces el otro de repente, ¡pop!, acomete y despacha un manotazo ahí. Y ahí comienza el ida y vuelta hasta la separación. Tranquilos, muchachos, todos ya con su pago preparado. A los golpes. Bueno, este es el Parlamento de Ucrania. Esto, otra vez, lo presento entero porque yo relatando esto como un comentarista de fútbol, pero sin la presentación entera. Recuerden, por la derecha, el agresor, por la izquierda, el agredido. Atención a esto. En el marco de la votación. Afuera. No, que afuera, que pelear. Bueno, ahí corriendo otro grandote. Encima todos estos muchachos, todos ucranianos, ¿no? Todos unos pedazos de tipos, unos muchachotes, todo, el más livianito, 80 kilos, de ahí para arriba, ¿no? Todos unos ursos, como los llamamos en Argentina, unos monigotes bien grandotes todos. Esto
en el marco de las discusiones y después también en el marco de las discusiones, atención a esto, y esto también acompaña la interpretación de Zelensky en la búsqueda del segundo mandato con la posibilidad de un plan de rendición a cambio de su permanencia. Oleksiy Gocharenko, un diputado también ultranacionalista ucraniano, pero muy opuesto a Zelensky, para él Zelensky un traidor, él un ultranacionalista ucraniano, y con además voluntad de poder, un diputado joven, quiere la sucesión de Zelensky. Y acá, atención a esto, a las palabras contra Zelensky en la asamblea. Atención a el mensaje directo a Zelensky de este señor. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хакі. Це вже нікуди від тебе не піде. Це the end. Esto es el end, el final. Muy buena la de... Esta es una mancha que usted no podrá Яку вже ти не disimular прикриєш ніяким блейзером кольору хакі. con ninguna camisa kaki. Por las camisas camufladas, las camisas de color kaki de Zelensky, simulando su pertenencia a las Fuerzas Armadas, así lo recuerdan. Ahora abandonó ese look, abandonó ese aspecto, ahora desde hace un tiempo presenta esa camisa negra, pero hasta hace un tiempo el vestido de militar o de semi-militar, ni siquiera del todo, porque él carece de un cargo militar. Además, bueno, como militar no generaría la sensación de poder de los militares ucranianos o rusos, estos tipos grandotes de más de 1,90 m, 100 kilos, unos pedazos de muchachos. Zelensky posiblemente con la altura de 1,50 m, pancita, cara de tonto, bueno, de tonto no, el bien astuto, pero cara de comediante más bien. Pero bueno, él disfrazado hasta hace poco de esa manera, y acá no lo podrá disimular, nadie no podrá disimular esta mancha ni siquiera con sus camisas kaki. Bueno, la cargada, la gastada de Gocharenko y la referencia directa a no olvídese de un segundo mandato. Así que algo ahí a fuego lento, están cocinando algo. Atentos, porque nosotros acompañamos día a día el avance de la situación en el frente de batalla, los sucesos en la geopolítica global, la posición de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Rusia, de China, pero a la vez en la política interna ucraniana, más sucia que un mendigo metido en la basura. Bueno, van cocinando internas, van cocinando negociados, cosas espurias, y esta es una posibilidad, la búsqueda del segundo mandato a cambio de la rendición ante Rusia. ¿Convalidaría Putin algo así? Para mí, de ningún modo. Putin determinó que este señor abandona el gobierno si quiere Ucrania una negociación, si no, la conquista absoluta de todo sin ninguna negociación, por la fuerza, por obra de las Fuerzas Armadas rusas. Pero estos señores, acorralados entre la espada y la pared, bueno, ellos pergeñan planes, pergeñan maniobras tácticas. Y esta es una posibilidad. Otra vez la mención de alguien más sobre un segundo mandato, en este caso rechazándolo, Oleksiy Gocharenko. Mientras tanto, Zelensky no abandona su rol de, comediante en jefe. Y acá, declaraciones de hoy de él, atención a esto. Russia can be pushed to stop this war. It started it, and it can be made to end it. But if the world doesn't aim
to change the regime in Russia. That means even after the war ends, Moscow will still try to destabilize neighboring countries. Si atención a esto, si el mundo no intenta un cambio de régimen en Rusia, Moscú continuará desestabilizando a los países vecinos. Llama Zelensky a un cambio de régimen, este es el eufemismo estadounidense, inglés, para un golpe de Estado. Llama a un golpe de Estado en Rusia. Llama a los poderes del mundo libre y democrático a un golpe de Estado en Rusia. Además del delirio, ¿no? Porque Putin cada vez más fuerte con la guerra a través de la guerra, ¿sí? Si en algún momento una minoría de la sociedad rusa no acompañaba a Putin, con el comienzo de la guerra presenciamos el encolumnamiento de la enorme mayoría, de la inmensa mayoría de la sociedad rusa detrás de Putin e incluso del aparato del sistema político. Muchos partidos antes opositores a Putin, no opositores como Navalny, no opositores pagados por el extranjero, opositores dentro del sistema político ruso, algunos de ellos con posiciones más nacionalistas que Putin, como por ejemplo el Partido Comunista Ruso, antes opositor a Putin porque querían una operación, no querían una operación militar especial, sino una guerra directa con Ucrania y contra Occidente por la amenaza existencial a la seguridad rusa. Pero bueno, con el comienzo de la guerra generó la unidad y todos esos partidos, antes con candidaturas propias, bueno, acompañaron a Putin en la última elección. 85% de los votos, si no recuerdo mal, puede que un poquito más, no recuerdo exactamente, 86, 87. Y esto refrendado por las propias encuestadoras estadounidenses, no un invento de la justicia electoral rusa, reconocido por los propios medios occidentales. Entonces, primero un delirio el pedido de Zelensky, un delirio. Pero además, ya un grado de impunidad en sus palabras total. Yo no recuerdo en ningún momento lo contrario, a Putin llamando a un golpe de Estado dentro de Ucrania. Llama a Ucrania a la capitulación militar y demás, pero no un golpe de Estado dentro de Ucrania. Bueno, este señor ya, si puede estar generando este plan delirante de un segundo mandato a cambio de la capitulación contra Rusia, también, bueno, puede realizar declaraciones de este tipo completamente fuera de lugar y además delirantes. Mientras tanto, algunas cositas de un poquito más simpáticas de los últimos días. El día de ayer un terremoto tremendo en Kamchatka. No recuerdo exactamente la intensidad en la escala de Richter, pero 8, algo, 8,6, no recuerdo exactamente. Uno de los más fuertes en la historia, el más fuerte, el de Chile de los años 60, pero entre los 10 más fuertes en la historia, nada más y nada menos. Y esta situación, atención a esto, registrado en un hospital oncológico de Kamchatka, en el medio de una operación, de repente el terremoto, y claro, si los cirujanos abandonan al paciente abierto, el paciente inmediatamente muerto. Entonces, los cirujanos y el equipo médico, naturalmente, los enfermeros, las enfermeras, las cirujanas también, posiblemente una cirujana mujer, ¿por qué no? Ahí aguantando el final de, atención a esto, sosteniendo las cosas como pueden. Tremendo, sosteniendo el paciente ahí, porque si no, caído al piso de la camilla, lógicamente, como pueden, agarrados entre ellos, a la espera de del final de esto. Magnitud de 8,8, tremendo, uno de los más fuertes de la historia. 8,8 en la escala de Richter. Ahí caída larguísima, además, atención a los temblores. Монитор держу, но он как давай болтаться, capturado con мы его потом сняли. de una de las cámaras de monitoreo de seguridad.
sosteniendo como pueden al paciente y, bueno, una vez terminado el temblor, recomenzaron los procedimientos, la operación. Por lo leído, el paciente en buen estado, así que pudieron con la operación y ya, bueno, en los medios rusos el anuncio de una condecoración a estos cirujanos y al equipo médico, a los enfermeros y a las enfermeras, naturalmente también por el acto de heroísmo de no haber abandonado lo lógico al paciente ahí ante un terremoto de esta índole y, bueno, determinar su muerte inmediata, sino de haberlo acompañado hasta el final, no haber abandonado la sala quirúrgica, la sala de operaciones y haber realizado la operación completa hasta el final después de el terremoto. Última del día de hoy. Por cierto, en un ratito comienza la transmisión de Adrián Celaya, interesantísima el día de hoy, como todos los jueves. El título de su transmisión en media hora nada más, Europa humillada y ahora qué, ¿sí? Por, bueno, la humillación de Europa frente a Estados Unidos con el acuerdo de comercio aprobado por por Trump y por von der Leyen, con ese 15% de aranceles a los productos europeos y ninguno a los productos estadounidenses, ¿sí? Una bajada de pantalones tremendos. Bueno, más allá de esto, para el final, ¿recuerdan a Paula White? La presentamos acá en más de una oportunidad. Una pastora evangélica, neopentecostal, naturalmente, una pastora evangélica estadounidense, la pastora preferida de Trump, designada como directora de la agencia de cultos en Estados Unidos. La recordarán seguramente por sus, bueno, por los videos mostrados acá en su momento. Paula White, la responsable de aquella arenga política en el medio de una de sus homilías, en el medio de una de sus prédicas religiosas en su templo evangélico, comenzó con una arenga política en favor de Trump, para el voto a Trump, muy particular. No voy a realizar la traducción, ya lo presentamos en más de una oportunidad acá con Fernando, por la locura de esta señora. Atención. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. Victoria, victoria, golpear, 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 en el sentido del voto a Trump, ¿no? Esto en su momento, lo más gracioso de esto, de repente el hijo de ella, toda una investigación hecha sobre quién aparecía detrás, en el medio de este grito, ella supuestamente poseída, después comienza hablando en lenguas, ¿no? Bueno, lo presentamos de nuevo. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. Bueno, ahí pasando su hijo por atrás, con algo en el brazo, como para mí con el periódico y una toalla saliendo, ¿no?, del baño o de camino al baño, pero no, aparentemente leyendo algún texto bíblico. Bueno, un delirio. Ahora comienza, si no recuerdo mal, con frases sin sentido, como poseída. The Lord says it is done. Ahora, For ¿no? I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, Bueno, la victory, recuerdan, ¿no? victory, Hay victory, el victory, muchacho victory, leyendo el victory. periódico otra vez. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka Ay, ata ay. raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda. El muchacho por atrás de nuevo. Bueno, ratacata, eso como poseída por espíritus, hablando en lenguas, todo un delirio esta señora. Bueno, hasta ahí lo gracioso, ¿sí?, de este personaje. Pero el día de ayer, esta señora participó en una reunión. Atención, ¿con quién? Con Adolfo Hitler. No, perdón, lapsus. El premier israelí Benjamín Netanyahu
sentado ahí a la derecha mirándola con ojos de, bueno, sí, de ese personaje histórico de los bigotitos, y ella diciendo algunas cositas acá, ¿no? En línea con su posicionamiento político-religioso de apoyo total al genocidio contra Palestina. Atención. Just so honored to be sitting up here with, I believe, God's chosen for everyone. Estoy tan honrada de estar sentado aquí con los que yo creo que son los elegidos de Dios. Israel and me being here in this is very sacred to me. Yeah. Israel, para mí estar acá en Israel es algo muy sagrado para mí. It's very holy. It's intimately a part of who I am. Es algo sagrado para mí, algo muy íntimo, de una parte muy íntima de quién soy yo. Not just somewhere that I'm going. I've been to No solo es un país al que voy. Almost 120, 30 countries. Estuve en más de 120 o 130 países. But Israel to me is home. Pero Israel para mí es como mi casa. En una reunión en Israel con Benjamin Netanyahu, nada más y nada menos. Ayer presentamos imágenes muy fuertes de la situación en Gaza, las hambrunas, el genocidio, las barbaridades, la destrucción total de las ciudades. No las voy a presentar, no las presento. Y de nuevo no quiero machacar todos los días con imágenes verdaderamente desgarradoras, descorazonadoras. Pero bueno, recuerden eso, ¿no? El genocidio en curso en Palestina a manos del gobierno de Benjamín Netanyahu y esta señora ahí reunida con él lambeteando sus botas. Demoledores y demoledoras, en 20 minutos nada más comienza Adrián Celaya. Europa humillada, ¿y ahora qué? Es el título de su transmisión. Nosotros mañana nuevamente por aquí. Mañana de vuelta, la vuelta de Juan Antonio Aguilar, nuestra charla de todos los viernes con él, así que no la desaprovechen. Y mañana también el programa, la transmisión de Fernando Moragón en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Demoledores y demoledoras, los queremos un montón. Un beso y hasta prontito. Chao.